bueno, para esta segunda parte del simposio, lo que haremos es justamente exponer, como decíamos en un principio, los avances que el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Facultad de Ingeniería han logrado a través de este proyecto PAPIT. Y para eso pues nos acompañan justamente sus tres responsables, el doctor Fernando González Villarreal, el doctor David Salas y el doctor José Luis Aragón. Para no perder mucho tiempo en introducciones, ya los hemos visto a lo largo de todo el presimposio, ya no tomaré tiempo en presentar a cada uno de ellos, sino que les daré directamente la palabra. Comenzaremos con el doctor Fernando González Villarreal y les recuerdo que tendremos cada uno 15 minutos para hacer su exposición. Al final de esto tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Les agradecemos entonces que puedan ocupar el espacio de chat, tanto aquí en Zoom como en Facebook, para hacer sus preguntas. Muchas gracias. Doctor González Villarreal, tiene la palabra. Muchas gracias. Buen día otra vez a todos nuestra audiencia, tanto por Zoom como por Facebook. Me toca esta mañana hacer una presentación general, fundamentalmente de la parte que tiene que ver con las cuencas hidrológicas, aunque haré alguna referencia al mar, porque mis compañeros David Salas y el doctor Aragón, José Luis Aragón, harán alguna presentación adicional a lo que voy a hablar. Pero lo que hemos preparado hoy se debe a la participación fundamentalmente en los últimos días de Lupita Fuentes, de Jorge Arriaga, de Enrique Aguilar y de algunas otras personas que a Filadelfo, Apolo, que han trabajado con nosotros precisamente en construir esta, Juan Antonio Romero también. Voy a lo mejor omitir algunos nombres muy especiales de nuestro equipo de trabajo. Pero podemos compartir entonces la presentación, por favor, Jorge. Voy a tratar de ceñirme a los 15 minutos que tengo para hacerlo. Voy a ir muy rápido entonces, para plantear entonces nuestras interacciones de la fuente al mar en el Golfo de California. En la primera transparencia podemos ver de qué estamos hablando en el Golfo de California. Estamos hablando de un espacio marino que tiene de 80 a 200 kilómetros, un promedio de alrededor de 100 kilómetros de ancho, 1.200 kilómetros de longitud. Estamos hablando de la longitud desde más allá de aquí a Monterrey o de aquí a Laredo, 2.500 kilómetros de litoral, 160,000 kilómetros cuadrados de superficie, es casi el 10% del territorio nacional. Tiene 3,000, hasta 3,000 metros de profundidad y 244 islas e islotes. Aquí tienen ustedes el plan y algunos han dicho en alguna parte, especialmente en el norte, que es la axila del país. Es donde llega el río Colorado en esta punta del noroeste. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes, ¿qué tenemos en el noroeste? Que tenemos 21 presas de almacenamiento con un volumen de 34,500 millones de metros cúbicos. Este número probablemente les dice poco, pero básicamente es 10 veces el flujo del río Yaqui. Es más allá del flujo del río Grijalva. Tenemos 14 distritos de riego, 300 humedales y 40 lagunas costeras. Estamos hablando de un ambiente realmente muy grande. Y hemos tipificado 4 tipos de cuencas. La primera, que es muy especial, y es la cuenca del río Colorado. Vamos a ver ahorita un plano de dónde queda la cuenca del Colorado, que es la que abastece precisamente en la parte del Golfo Norte, en la parte norte del Golfo de California. Desemboca en esa parte. Otra serie de cuencas que están más o menos a la altura de Sonora. Si las puedes apuntar, Jorge, por favor, a la altura de Sonora y de Sinaloa. Y esas básicamente tienen presas de almacenamiento, distritos de riego, y están realmente muy perturbadas de acuerdo con su hidrología natural. Y otras poco alteradas en la parte sur, como el río Piaxtla, que se está estudiando,
está estudiando el doctor Aragón. Y en la parte de la península de Baja California tenemos un parteaguas muy cercano al Golfo, que produce arroyos cortos, intermitentes y poco perturbados en la península de Baja California. Entonces son tres tipos de cuencas en general que tenemos hoy. La siguiente, por favor. El objetivo fundamental de nuestro simposio es reconocer las principales presiones a las que el Golfo de California está siendo sometido, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y proponer elementos que permitan alcanzar su manejo sustentable desde este enfoque de la fuente al mar. Hemos tenido en este grupo de webinars que preceden a este simposio 3,700 reproducciones y 14 expertos han trabajado con nosotros. Hoy tenemos 4 más. Entonces, realmente el producto de estas reflexiones es de casi 20 expertos en general y una participación muy amplia, casi 4,000 personas. Creo que con ello empezamos un ciclo de participación activa de muchas personas interesadas en el Golfo de California. La siguiente, por favor. La primera parte que quiero comentarles es que hay ya una serie de intervenciones muy importantes en el Golfo. Hay 22 sitios Ramsar de los humedales, hay 24 áreas naturales protegidas, 97% del territorio insular al interior del Golfo de California está protegido por las áreas naturales protegidas. Y los programas de manejo promueven ya una participación social y sectorial, aunque es reducida e incipiente, para la conservación de los ecosistemas. Y en la siguiente podemos ver cuáles son realmente las presiones de una de las actividades muy importantes que es la agricultura. En la siguiente gráfica, por favor. Tenemos 1.200.000 hectáreas que están con infraestructura de riego, de las cuales algunas de ellas se cosechan 2 veces al año y tenemos entonces 1.400.000 hectáreas cosechadas. Para que tengan una idea, los principales cultivos en esta área son maíz, frijol y trigo. Y eso ocupa el 67% de la superficie cosechada, o sea, 2/3 partes de ello. Y ahí se producen el 25% de la producción nacional. Pero también utilizamos una cantidad muy grande de fertilizantes, del orden de 370,000 toneladas de nitrógeno al año y 64,000 toneladas de fósforo. De acuerdo con algunas mediciones preliminares que existen y de acuerdo también con información internacional, pensamos que entre el 10 y el 30% de estos fertilizantes llegan al mar, con una carga potencial o estimada en primera instancia de 80,000 toneladas de nitrógeno. Estamos viendo entonces, y ya pensando un poco también en la literatura que hemos revisado, que se requiere transitar hacia una agricultura de riego que disminuya sustancialmente el aporte de nutrientes y agroquímicos. Hay una serie de publicaciones y una serie de experiencias en el mundo y en México también, en donde podemos aplicar técnicas para poder hacer eso, labranza mínima, por ejemplo, conservación del suelo mediante cobertura casi en todo el año, la utilización de humedales para capturar nutrientes, especialmente en la zona costera, y buscar que esta agricultura también pueda financiarse mediante la generación de mayor valor agregado en los productos y mayor empleo. Este es uno de los retos, creo que es fundamental y hay que tener una visión hacia el futuro de una agricultura productiva que dé de beneficio a sus agricultores, pero que conserve el medio ambiente. La siguiente, por favor. También estamos hablando de la pesca y la acuicultura. Es tan importante que el Golfo de California produce cerca del 70% de la captura nacional. Hay 125,000 hectáreas de granjas camaronícolas que producen 170,000 toneladas por año de camarón o 55,000 millones de pesos aproximadamente al valor del mercado. Se generan nutrientes también en la acuicultura por 10,000 toneladas al año y fósforo, nitrógeno y 1,800 de fósforo. Y está pendiente el estudio de antibióticos y otros contaminantes que se producen también en las granjas camaronícolas.
Acciones claves para reducir el impacto ambiental es una camarinicultura con buenas prácticas de manejo y aprovechar de mejor manera los efluentes y consumir y reducir el desperdicio de alimentos especialmente y utilizar las instalaciones, los humedales costeros como parte de su tratamiento antes de vertirlos al mar. La siguiente, por favor. Tenemos un desarrollo urbano y industrial y turístico muy importante. Tenemos alrededor de 2 millones de turistas al año que llegan a al Golfo de California. Y hace falta que podamos tener un turismo sustentable. Para ello es indispensable que logremos un tratamiento de las aguas residuales de origen urbano y gestión de residuos sólidos. Hablaba también nuestro conferencista de Chesapeake, el doctor Batik, que tuvieron ellos que hacer una promoción especial con las ciudades para que tengan mejor tratamiento. Tenemos que aplicar también la vigilancia y cumplimiento de las normas en las explotaciones mineras que tenemos en la región muy importantes. Ahí está Cananea, está Nacozari y una serie de otras explotaciones mineras en Sinaloa. Tenemos también humedales que deben utilizarse como alternativa para el tratamiento de las aguas residuales, especialmente de las que llegan de las ciudades y también de la agricultura. Necesitamos evolucionar a un turismo sustentable y energías alternativas limpias. Siguiente, por favor. Tuvimos una reunión de financiamiento en donde se plantean algunos asuntos críticos que ya se plantearon hoy. Si no tenemos realmente financiamiento y políticas públicas, pues podríamos tener realmente un muy buen estudio, pero difícilmente podría ser implementado. Tenemos entonces un recorte presupuestal que está en marcha, del 1.2%, según nos informaron los diputados del Congreso, y eso implica solamente 9 pesos con 70 centavos por hectárea de manejo de áreas naturales protegidas, que es a todas luces insuficiente. Necesitamos entonces en nuestro estudio empezar a buscar cuáles son las fuentes de fondos alternativos. Las fundaciones nacionales, los organismos financieros internacionales, los fondos locales o regionales, el cobro de derechos por el uso y aprovechamientos del capital natural, que ya se hace en el caso del agua, pero que no se hace en otros servicios ambientales, que necesitamos buscar cómo pagar por servicios ambientales y cómo buscar que a través de los beneficios que genere nuestro programa se pueda financiar una parte importante de lo que requerimos para poder trabajar y poder mejorar el Golfo de California. La siguiente, por favor. Y finalmente, la parte que estamos hablando de políticas públicas y empezamos a investigar sobre el establecimiento de una reserva de la biosfera en el Mar de Cortés para incrementar la pesca ribereña ordenada y regulada, el ecoturismo, el desarrollo económico y social. Y finalmente, se habla de un proyecto de ley de costas y actualización y ordenamiento ecológico vigente. Y bueno, algo de que hemos venido hablando en la primera mesa de esta mañana es la conectividad entre la ciencia, la política y la política pública. O sea, necesitamos ver cómo conectar lo que nosotros estamos estudiando y haciendo en los centros académicos con los centros de decisión y la participación pública de todos los actores y beneficiarios de nuestro desarrollo en el Golfo de California. Les presentamos aquí de lo que estamos trabajando hoy en cada una de las cuencas. El doctor Carlos Robinson nos habló de que había una alta productividad en la zona del Fuerte y del Yaqui. Pues nosotros estamos estudiando precisamente como modelos una de las cuencas importantes que es la cuenca del río Yaqui. Pueden tener aquí, si puedes apuntarlo, Jorge, está la parte roja que aparece arriba, es la presa del Oviachic. Esa es la parte alta, es el almacenamiento y a partir de la presa se alimenta el distrito de riego
que abastece una zona de 243.500 hectáreas. Abajo de la zona de riego existe desde luego un acuífero en donde transitan también aguas subterráneas hacia la costa. Y en la parte costera tenemos la parte de amarilla, que son los humedales palustres. Los azules son humedales o lagunas litorales lacustres. Y los morados también son humedales. Es una zona completa de humedales donde hay granjas, están las granjas camaronícolas, y es una zona rica, digamos, en la conexión entre lo que es la tierra y el mar. Tenemos en esta zona del orden de 400,000 habitantes en Ciudad Obregón y en toda el área 500,000. Y tenemos un escurrimiento de 3,000 millones de metros cúbicos. Las principales presas son 3 y tienen un almacenamiento del orden de 6,800 millones de metros cúbicos. El volumen de agua aprovechable por el distrito de riego son 2,740 millones de metros cúbicos y tenemos 30 humedales y 59 lagunas costeras y 38 guanjas acuícolas. Entonces, uno de los compromisos tendría que ser el que pudiéramos limitar la cantidad de nitrógeno, fósforo y otros agroquímicos y otros productos de desarrollo ganadero, pecuario que se tienen dentro de la zona, para disminuir las aportaciones de nitrógeno y fósforo que tenemos en la zona costera. Siguiente, por favor. Aquí tienen un corte esquemático de lo que es el Valle del Yaqui. En la parte azul es el Golfo de California y la parte izquierda de la transparencia, si la apuntas, Jorge, es la sierra de la península de Baja California. No, a la izquierda. Esa es California. Y aquí se desarrollan en la parte costera, son los humedales que veíamos ahora, están los distritos de riego y finalmente en la parte más alta están las presas de almacenamiento que cambian el régimen del río, que teníamos del orden de 3,000 metros cúbicos por segundo de aportación en forma natural y hoy llegan al mar 495 millones de metros cúbicos con una carga realmente importante de nutrientes y de otros contaminantes. Esto es el estudio que ya hemos hecho para hacer el balance de lo que es la perturbación de lo que son básicamente los flujos de agua, tanto los superficiales como subterráneos, y cómo también hay una perturbación también y una alteración de la calidad del agua que teníamos originalmente llegando al mar y que hoy tiene especialmente una cantidad importante de nutrientes. El volumen de las aguas superficiales entonces es de 479 millones de metros cúbicos de las cuencas locales, más 416 millones de lo que se junta de los retornos del distrito de riego y de las plantas, también de las granjas camaronícolas. La siguiente, por favor. Aquí tienen la parte de generación de nutrientes. Está ya hecho un primer estudio de cuáles son los que tenemos y cómo se aplican en el distrito de riego y de urea. Se usan 72,000 toneladas de nitrógeno, en forma de fosfato monoamónico 20,000 toneladas y en forma de amoníaco 21,000 toneladas al año. La producción de nitrógeno por sector pecuario es también muy importante y la primera información que tenemos es que se generan alrededor de 130,000 toneladas por año de nitrógeno entre el ganado bovino, porcino y la avicultura. Especialmente del sector pecuario, por una proporción menor llega al mar. La siguiente, por favor. El otro caso que estamos estudiando es el río Colorado. Aquí tiene un esquema de lo que es el río Colorado para que vean que abarca 7 estados en la Unión Americana, 30 millones de personas. El río Colorado tenía un escurrimiento medio anual de 17,000 millones de metros cúbicos. Y hoy tenemos una salida solamente de unos cuantos metros cúbicos por segundo que se han logrado de acuerdo con las últimas actas para preservar el medio ambiente en la desembocadura. El 80% de este escurrimiento se utiliza en la agricultura. A México llegan solamente 1,800 millones de metros cúbicos
Y la tercera parte del escurrimiento anual abastece a los distritos de riego fuera de la cuenca, en general en Estados Unidos, y van a dar a San Diego, Los Ángeles, Tucson y también en la parte mexicana a Tijuana. Tenemos en la cuenca también, en la parte mexicana, 380 especies y una reserva de la biosfera. ¿Cuál es la problemática en el río Colorado? Pues básicamente que el almacenamiento que tenemos en las presas americanas y también en una pequeña parte de las presas mexicanas habla de 76,000 millones de metros cúbicos cuando el escurrimiento son 17,000. O sea que tenemos un enorme almacenamiento en la parte americana y eso ha hecho que entre la parte americana y lo que utilizamos en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, llega muy poco escurrimiento al mar. Y tenemos una sobreasignación de derechos en Estados Unidos de un 17%, y tenemos conflictos asociados a la salinidad de aguas que desembocan en el Golfo de California, y tenemos afectaciones, desde luego, especialmente en el hábitat de la desembocadura del río Colorado en el Golfo de California. O sea que de aquí en esta zona, que es la parte de la desembocadura, llegaban a principios del siglo pasado 17,000 millones de metros cúbicos y hoy llegan prácticamente 100, cuando más. Entonces tenemos realmente una afectación del flujo y de toda la zona que tenemos en esta zona. La siguiente, por favor. Doctor, quedan 2 minutos, perdón. Sí. Entonces, afortunadamente aquí tienen una foto de planta de lo que es la desembocadura del Golfo de California, la isla de Montague. Y este cauce que tenemos hoy y que se ve perfectamente atravesando la barra para llegar al Golfo de California, está motivado ahora por un primer intento de restauración ecológica que se hizo entre México y Estados Unidos, y se hizo un flujo de pulsos de 130 millones de metros cúbicos para poder abrir precisamente la barra. Y hoy tenemos un flujo de 259 millones de metros cúbicos para poderse ejercer en 6 años. Esto se logró mediante también un financiamiento que se hizo al distrito de riego para mejorar su eficiencia. Tenemos entonces los tipos de hábitats restaurados, que incluyeron aguas abiertas, marismas, álamos, sauces y bosques en general de mezquite y de otras vegetales. Esto nos da esperanza de que podemos restaurar zonas que teníamos prácticamente abandonadas. Pero claramente les digo que prácticamente lo que teníamos de 45,000 millones de metros cúbicos aportados de agua dulce al Golfo de California, hoy nos quedan básicamente el 20% de eso, que son 9,000 millones. O sea, hemos hecho una afectación del 80% del volumen, y estamos añadiendo una cantidad muy importante de nitrógeno, de fósforo, que realmente tenemos que buscar cómo reducir para poder mantener la sustentabilidad del Golfo de California. Muchas gracias. Estos son los resultados preliminares que estamos obteniendo de nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Entonces ahora le damos la palabra al doctor David Salas. Muchas gracias, Jorge. Lo que voy a hacer es presentar un poco los resultados que hemos tenido dentro del proyecto de la Fuente al Mar. Y como mencionaba la doctora Matthews, también es del mar a la fuente las dos formas de aproximarse. Nosotros en el grupo de Océano Costa nos estamos aproximando desde la parte de océano hacia costa, porque paradójicamente hay más información publicada de lo que es la parte oceánica del Golfo de California que de las zonas costeras. Como ya se mencionó antes, el Golfo de California tiene 16 lagunas costeras de importancia nacional que cubren 6,000 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales hay 2,560 kilómetros cuadrados de manglares. El Golfo alberga aproximadamente 6,000 especies de fauna marina, de las cuales incluyen 891 especies de peces, 34 de mamíferos marinos,
4.853 macroinvertebrados marinos y 831 especies son endémicas, o sea, son propias del lugar. Los principales ríos que desembocan en el Golfo de California son el Colorado, el Sonora, el Yaqui, el Mayo, el Fuerte, Sinaloa, Culiacán, San Lorenzo, el Piaxtla y el Baluarte. No son todos, pero son los principales. En la región del Golfo existen 24 áreas prioritarias para la biodiversidad marina, 42 áreas prioritarias para la biodiversidad terrestre y 62 áreas de prioridad para la conservación de aves. Podemos decir que en estos términos el Golfo de California es una región privilegiada en cuestiones de protección a la biodiversidad marina. A lo largo de la historia, el Golfo se ha regionalizado en diferentes partes. Aquí tenemos nosotros en líneas rojas y en letras, estas letras A, B, C y D, que representan el primer intento de clasificación propuesto por Gilbert en 1943. Posteriormente, Round en 1967 hizo una regionalización que incluye en estos números y estas divisiones, o sea, tiene esta región 1 que es la parte sur, la parte central la divide en 2 y luego otra parte que va desde esta parte centro-sur hasta la zona de las islas, que es la tercera, y el Alto Golfo. Ya para 2001, Hidalgo González y Álvarez Borrego introducen otra regionalización que es la parte sur, que es la que está aquí en amarillo, que abarca todo de la boca del Golfo hasta cerca de la Bahía de La Paz, y una región centro que va hasta la parte sur de las islas y una región del Alto Golfo de California. Dejan aparte lo que es el delta del Colorado. Fíjense esta regionalización cómo incluye esta parte sur, esta parte del centro y esta parte de acá del norte. Esto responde básicamente a un proceso de distribución de organismos fitoplanctónicos y zooplanctónicos. En esta imagen tenemos concentraciones de clorofila a través del sensor de SeaWave, y fíjense cómo la parte este del Golfo de California presenta valores muy elevados. Esto es una escala de valores. Entre más rojo es, los valores son más altos. Y esto se presenta básicamente por el patrón de vientos que existen en el Golfo. Decimos que son vientos polarizados. Durante el verano van hacia el norte y producen surgencias, afloramientos de la costa oeste, y en el invierno van hacia el sur y entonces producen afloramientos en la parte este del Golfo. Este patrón de corrientes, este cambio de corrientes de un lado hacia otro que lleva agua de las costas hacia la parte central, contribuye a que mucho de lo que llega a la costa sea transportado a la parte central del Golfo. Esta parte de aquí, en la parte central, tenemos nosotros distribución de biomasa de zooplancton como milímetros de volumen desplazado por 100 metros cúbicos, y estas que están aquí es la cantidad de organismos zooplanctónicos. La mayor parte de ellos se concentran en la zona de las islas. Y en la parte de acá tenemos lo que nosotros llamamos el parámetro de Simpson-Hunter, que nos muestra la turbulencia que hay en el Golfo. Aquí también mostramos lo que es la vorticidad, la capacidad de dar giros. El Golfo tiene una particularidad muy interesante, es muy dinámico. Horizontalmente tiene giros muy intensos, pero verticalmente también. Entonces, no nada más funciona, se hacen estos giros en la horizontal, como pueden ver ustedes aquí en estas figuras, cómo se ven todos estos giros que se aparecen en las diferentes zonas en las que se ha dividido el Golfo. Esto es la clorofila, o sea, las plantas más pequeñas que hay, y esto es temperatura. En la parte de las clorofilas nos muestra todo este patrón de giros, como se ven acá también. Aquí son muy abundantes, estamos en marzo, cuando los vientos van hacia el sur y el efecto de las urgencias es patente en la costa este del Golfo, mientras que en julio se invierte el proceso, y aunque en julio no es tan importante las urgencias en la parte oeste, sí son de consideración. Fíjense que aquí ya estamos en abril, todavía el efecto de los vientos de invierno es muy claro, y esto, si nosotros lo vemos en términos de los giros
que se presentan, que son evidentes aquí en clorofila y en la distribución de la biomasa de organismos en peso seco, nos describen perfectamente estos giros, el giro de la parte norte, de la parte sur, de la parte central, perdón, y el giro de la parte sur. En el Golfo, este proceso en el cual las corrientes chocan con la batimetría tan intensa que tienen, pasan de corrientes que son muy uniformes a corrientes muy turbulentas. A esto le llamamos nosotros Jevar, que es el efecto conjunto del choque del agua de las mareas con los procesos de las islas. Y esto nos determina también la distribución y abundancia de organismos que tenemos en todo el Golfo de California. Estos organismos son muy importantes porque de ellos dependen las pesquerías de gran valor comercial que se obtienen del Golfo. En los últimos años hemos observado que la pesquería de calamar colapsó, tanto la de calamar como la de sardina. Aquí hay un proceso, algunos autores dicen que es una sobrepesca y otros autores dicen que es un proceso climático. En los últimos años, la intensidad de los vientos disminuyó considerablemente en el Golfo de California y toda la región de surgencias de la parte este del Golfo disminuyó considerablemente. Entonces, este proceso tiene como consecuencia un abatimiento de la producción primaria, o sea, del fitoplancton, y finalmente lleva a una disminución de las pesquerías o de los organismos que son de interés pesquero. Tampoco hay que hay que dejar de vista la posibilidad de la sobrepesca. O sea, los efectos son combinados, no nada más de una parte. Entonces, cuando las corrientes que entran por el efecto de la marea hacia el Golfo, que se propagan de la boca hacia el norte, chocan con las islas, producen lo que nosotros conocemos como ondas internas. En el Golfo está compuesto de varias capas como si fuera un capuchino y cada una de ellas oscila de forma diferente. Y aquí se pueden ver desde el océano por la diferente tono que tiene el agua. Estas son ondas internas en la zona de las islas, como se ven los patrones de onda, y cada una de ellas desplaza organismos hacia la superficie o los hunde. Y al desplazar estos organismos nos produce diferencias en la profundidad de la distribución de los picos de clorofila. Si estos en ese momento de movimiento de ondas los lleva hacia abajo, quedan abajo de la capa eufótica, que es la capa de luz, entonces se abate la producción primaria y hasta que no vuelva la onda a llevarlos a la parte superior, entonces otra vez se dispara este proceso que es muy importante en términos de producción primaria. Esta es una imagen en la Bahía de La Paz, donde nosotros hicimos una serie de muestreos y de aquí vimos cómo estaba oscilando toda esta capa de organismos de fitoplancton con las incidencias de estas ondas internas que son producto de la interacción de las mareas cuando entran a la Bahía de La Paz. Y todo esto también nos lleva a que tengamos nosotros una distribución especial de lo que son la topografía de la temperatura, o sea, en dónde está esa temperatura de 20 grados, cómo está oscilando, cómo se mueve, la isoterma llamamos nosotros de 20 grados, la información de los nitratos, cómo se están dando y cómo oscila en función de todos estos procesos y de los giros que hay en la Bahía de La Paz y finalmente la concentración de clorofila en el núcleo de este vórtice que se presenta aquí. Aquí es interesante mencionar que aquí hay una mina de fosforita que aporta fósforo a toda la zona, entonces produce estos globos de alta productividad primaria. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en todo el arranque del trabajo es que no hay batimetrías suficientes y adecuadas en la zona costera. Tenemos nosotros batimetrías, o sea, cómo es la profundidad en todo el Golfo, resultado de diferentes campañas oceanográficas y de información de satélites. Pero cuando nos acercábamos a la zona costera, había muy poca información sobre cómo era el fondo, cómo era la batimetría, cómo era el fondo, cómo estaba constituido. Y eso para nosotros es muy importante para saber cómo es el patrón de corrientes y finalmente para inferir la distribución y abundancia de los organismos
de los contaminantes pasivos y activos que se vierten sobre la zona costera. Esta es una imagen del Golfo obtenida de información de satélite. La parte norte del Golfo es poco profunda, tiene aproximadamente 200 metros en esta región de aquí. Y aquí están las diferentes cuencas oceánicas que hay en el Golfo que llegan a tener profundidades mayores a 3,000 metros. Esta es toda la zona de la costa, esta es la costa este y esta es la costa oeste. La costa este tiene una plataforma continental más ancha que la parte oeste. Fíjense cómo aquí es muy abrupto la caída de la profundidad. No se hace muy profundo, muy rápido. Y aquí, por lo menos, tenemos una plataforma, aunque angosta, pero ya es mucho mayor, en la cual todo esto tiene características de continente. Y aquí es donde hay un gran aporte tanto de las aguas que vienen del continentales como de todos los aportes subterráneos, que últimamente han tomado mucha importancia porque influyen mucho en la distribución de organismos y parece que son factores claves para los sistemas arrecifales a lo largo del mundo. Y de hecho el Golfo de California contiene el sistema arrecifal más norteño de todo el hemisferio norte. Bueno, de todo el hemisferio norte. Esto nos llevó a nosotros a plantearnos la pregunta cómo podemos obtener las batimetrías, las profundidades en situaciones de pandemia en las cuales no podíamos navegar, no podíamos ir a las zonas de hacer muestreos, subirnos a las lanchas, llevar nuestros equipos, barrer todas las zonas de interés que teníamos como cuestiones prioritarias del proyecto. Entonces nos encontramos por ahí una propuesta hecha por Stump y Holdren en 2003, en el cual nos decían que la transmitancia de la luz o la reflectancia era proporcional a la profundidad del agua. Entonces, uno de los colaboradores, Kevin Contreras, se impuso a desarrollar todo un trabajo matemático y físico para poder adaptar la propuesta teórica de Stump y Holdren de forma tal que a través de los diferentes colores de las reflectancias que dan las imágenes de satélite LAND-7, pudiéramos calcular las profundidades que había en las zonas costeras del Golfo de California. Y nos dedicamos a aplicarlo a la zona del delta del Colorado, porque ahí un colega, un amigo, había desarrollado toda una batimetría muy fina, Luis Gustavo Álvarez, que podíamos comparar con los resultados que fuéramos obteniendo. Doctor, perdón, quedan 2 minutos. ¿Perdón? Quedan 2 minutos, doctor, perdón. Uy, perdón. Entonces, esto es el resultado final de obtener la batimetría. Tenemos una resolución de 30 minutos por 30 minutos, de 30 metros por 30 metros en la horizontal y de 0.001 metros en la vertical. Esto lo aplicamos al delta del río Colorado, lo cual nos permitió hacer una modelación en la cual qué pasaría con una descarga de 620 metros cúbicos por segundo y una descarga actual considerando los pulsos de agua dulce que nos darían, que nos están dando de acuerdo al programa de recuperación de humedales entre un sistema y otro. Aquí es del orden de 350 kilómetros lo que llega a la influencia del agua dulce, o sea, con la retención de todo lo que se queda en las presas en el lado de los Estados Unidos, todo el ecosistema del Golfo de California, pues prácticamente se abatió. Entonces, esto lo vamos a transportar, vamos a trasladar a todo lo que es la parte de la Laguna Lobos en el río Yaqui, en el cual vamos a hacer una modelación de qué es lo que pasa y qué pasaría si el agua no estuviera retenida dentro de todas las presas. Finalmente, yo quiero mencionar este efecto que es los vientos Santana, que es el polvo que se levanta del desierto y también de las zonas de cultivo por el efecto de los centros de alta y baja presión y que bañan todo el Golfo de California, llevando mucho de lo que se usa en la agricultura en el Golfo. Eso también es una parte que queremos investigar al futuro.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor Salas. Si podemos dejar de compartir la presentación y Con mucho le gusto. daríamos, muchas gracias, doctor. Le daríamos entonces finalmente la palabra al doctor José Luis Aragón. Pues mi participación va un poco, al igual que la del doctor González y la del doctor Salas, hacia los avances que llevamos en este proyecto. PAPIT, análisis de las interacciones entre aguas continentales y marinas en el Golfo de California, bajo el enfoque de la fuente al mar. En esta primera etapa, el proyecto pues tiene una duración de 3 años, estamos por ahí en el primero, a finales del primero, esperemos que haya más etapas, porque sin duda la zona de estudio pues es bastante amplia. Cada día que pasa y nos metemos más al tema, pues sin duda más ambiciosa. Y pues el día de hoy, pues los expertos en esta metodología de la fuente al mar, pues ya nos pusieron las bases en el desarrollo de este tipo de trabajos y estoy convencido pues que estamos en la línea que ellos mencionan, ¿no? Estamos iniciando, pero vamos sobre ese camino. Aquí nuevamente pues les comparto un poquito el Golfo de California, que ya hicieron una introducción bastante profunda. Los expositores que me antecedieron de forma global, pues tiene una importancia muy importante, tanto ambiental y turística, una gran variedad de especies acuáticas que el día de hoy pues tienen un gran aprovechamiento por parte de las pesquerías y también hacia donde vamos enfocado. Es vulnerable a las actividades antropogénicas. ¿Qué actividades? Pues las actividades que se desarrollan dentro del propio Golfo de California y, por supuesto, en las cuencas hidrográficas que descargan al mismo. Solamente para ponernos en contexto, el Golfo de California pues tiene una superficie pues alrededor de 220,000 kilómetros cuadrados, ¿sí? La zona terrestre dentro de nuestro país tiene alrededor de 400,000 kilómetros cuadrados, por lo tanto hay una relación de 2:1, ¿sí? Y si adicionalmente le ponemos por ahí la parte de las cuencas hidrográficas que están dentro del país del Golfo de Estados Unidos, sobre todo la del río Colorado, pues esta relación pasa de ser de 2:1 a aproximadamente de 5:1, ¿sí? Quizás para entender un poco las problemáticas que ocurren en el Golfo de California, ¿sí? Es decir, todo lo que hacemos en la cuenca, si tenemos flujos superficiales, pues va a dar al Golfo de California, a este cuerpo de agua. Para ponernos también un poquito en contexto y enlazar la plática que teníamos anteriormente, pues la metodología de la fuente al mar, pues generalmente se engloba en estas 2 etapas, una etapa de análisis, que considero que es en la que estamos, y posteriormente una etapa de implementación, pues que sin duda será un poco más a largo plazo, quizás es la más compleja, ¿sí? Porque depende pues de muchas, o intervienen muchas personas, instituciones, etcétera, ¿sí? Cada una de ellas pues tiene diferentes fases. En la etapa de análisis tenemos, por ejemplo, pues esta fase de caracterización, participación y diagnóstico, que es en la etapa que creo que nos encontramos y en la que estaremos trabajando pues lo que resta de este año y los siguientes 2 años. ¿En qué consisten estas etapas o estas fases? Pues la caracterización pues no es otra cosa que hay que determinar los límites del sistema, ¿sí? Y por supuesto seleccionar los caudales prioritarios, ¿sí? ¿Qué son los caudales prioritarios? Pues no es otra cosa que un registro que nos indica de entrada qué se está haciendo en la cuenca y nos va a indicar si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Esto pues nos permitirá identificar, por supuesto, las causas, ¿sí? Y las causas no son otra cosa que las actividades que se desarrollan sobre la cuenca. Y las consecuencias, pues serán las consecuencias que tendremos, por supuesto, sobre el suelo, sobre el agua, dentro de las propias cuencas, o en este caso en el Golfo de California.
y, ¿por qué no?, en el aire, que no lo hemos tocado. Pero sin duda también tenemos consecuencias sobre el mismo. De tal manera que partes importantes, suelo, agua y aire, ¿sí? El siguiente paso, pues, consiste en conocer toda la información que está en la zona. Que aquí la tenemos como mapear la zona de análisis. Y por supuesto, pues ir introduciéndonos a seleccionar las instituciones o los interesados, ¿sí?, que quieran apoyar en llevar a cabo esta metodología. Niveles de gobierno, por supuesto, tendrían que ser los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y local. Y por supuesto, quien vive en la zona, ¿sí? Todas las personas que desarrollan una cierta actividad. Y a partir de aquí, pues empezar a preparar un plan de desarrollo, de actividades y de participación, ¿sí? Esta información, junto con el análisis de las prácticas, que las podemos identificar a partir del registro de los caudales prioritarios, ¿sí?, y un sistema de gobernanza, ¿sí? Es necesario conocer cómo funcionan actividades económicas, sociales y políticas dentro de nuestra zona de estudio. Y a partir de aquí, la parte anterior, digamos, los pasos 1, 2 y 3, es una parte, pues, bastante técnica, que bien o mal, pues, la hemos desarrollado en alguna etapa, ¿sí?, de estudiante, de trabajo o en la academia. Y bien, en esta etapa, pues, que intervienen, pues, sin duda, muchos especialistas también, al igual que en la anterior, por supuesto, que viene, pues, el desarrollar, el proponer una teoría del cambio, ¿sí? Hasta la etapa de diagnóstico ya sabemos cómo estamos. Y ahora, ya lo mencionaban los expertos, hay que decidir qué queremos tener en el futuro. A 10 años, a 20, a 50 o incluso a 100 años, ¿no?, que aunque pareciera largo. Pero yo creo que estamos en el momento oportuno de empezar a tomar decisiones, ¿sí?, de empezar a sumar. Y esta teoría del cambio, pues sin duda, quiere decir qué actividades debemos de seguir haciendo igual, ¿sí?, qué actividades debemos de ir mejorando, ¿sí? ¿Para qué? Para tener el resultado en esos caudales prioritarios dentro de unos años en función de las actividades que tenemos que hacer. En esta etapa, pues también hay que identificar, definir todas las estrategias o las acciones a seguir. Y también viene una etapa 5. Estas etapas 4 y 5, pues sin duda son a largo plazo, al igual que las 6, que son la búsqueda de financiamiento y la implementación de esas estrategias o acciones que ya hemos identificado a partir del diagnóstico de nuestra zona de estudio, ¿sí? Una vez que se implementan, pues no quiere decir que si lo hicimos bien, los resultados van a ser correctos. ¿Por qué? Porque la dinámica es muy importante en la zona y depende, pues, de muchos factores y actores. Por lo tanto, hay que monitorear en el tiempo y en el espacio el resultado de dichas actividades. Y por supuesto, lo que hacían nuestros expertos hace un momento, nuestros ponentes, compartir ese aprendizaje, los aprendizajes buenos y las cosas malas que hicimos, por supuesto, que no las hicimos con esa intención, sino que la intención es de hacerlas bien, pero en ocasiones simplemente no resultan. Y por supuesto, hacer esa adecuación de esas acciones y esas estrategias. Esto es un proceso iterativo que tenemos que seguir, pues nosotros y las siguientes generaciones, para tratar de llegar o recuperar las condiciones que tenían estos cuerpos de aguas, estas cuencas, hasta hace algunos años antes, cuando nuestras actividades antropogénicas no tenían muchas consecuencias sobre estos medios, ¿sí? Dentro de los alcances que tenemos en el proyecto, yo me estoy encargando de hacer primero un análisis muy general de la zona de estudio, al igual que lo mencionaba por ahí el doctor González. También haremos algunos análisis particulares que se están en desarrollo. Yo me enfocaré en esta primera parte.
Dentro de esta metodología de la fuente al mar, pues hay que considerar todo lo que tenemos dentro de la cuenca, ¿sí? Desde la tierra, los cuerpos de agua, llámense ríos, presas, lagos, lagunas, estuarios, la línea de costa, hasta llegar a la parte del mar abierto, ¿sí? Y con eso, pues voy a dar lugar a esta etapa que tenemos aquí definido como, pues, la fase 1. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Pues el Golfo de California, me voy a ir en esta parte un poco rápido, pues colindan con ella, pues al oeste, pues la Baja California Sur, en la parte del este, pues tenemos en este caso a Sonora, también tenemos Sinaloa y Nayarit. Pero adicionalmente, pues tenemos otros estados que descargan al Golfo de California, que en este caso, pues tenemos a Zacatecas, a Durango, a Chihuahua, ¿sí? De entrada, pues nos permitirían servir los estados, los municipios, las regiones administrativas, las regiones hidrológicas, para ir definiendo las entidades, instituciones que deberían forzosamente participar a llevar a esta zona a un desarrollo sustentable. Esta zona de estudio pues está discretizada pues en subcuencas, en 30 grandes subcuencas que descargan al Golfo de California, en la cual pues se desarrollan un sinfín de actividades sobre las mismas, ¿sí? Parte de el resultado de esas actividades pues sin duda son algunos residuos que pues son transportados por los flujos de agua, ¿sí? De tal manera que en esta zona de estudio tenemos pues 16 de los 50 ríos que tenemos en nuestro país. Ya los mencionaban por ahí algunos, pues sin duda el río Yaqui, el río Fuerte, el río Sinaloa, entre otros. Y bastante más al sur, pues también tenemos el río San Pedro. ¿Cómo vamos a conocer de una forma ilustrativa y rápida qué está ocurriendo en nuestras cuencas? Por supuesto, analizando los escurrimientos de la misma. Estos van a ser nuestros caudales prioritarios. En este trabajo estamos definiendo como caudales prioritarios, por supuesto, la cantidad de agua que debería desembocar al Golfo de California, la calidad de la misma y, por supuesto, la cantidad de sedimentos. Y ahí, pues, le podemos ir sumando nutrientes, algunos otros químicos, etcétera. De esto es de forma general, de estas 30 cuencas que tenemos aquí, hay algunas cuencas piloto que está trabajando el Instituto de Ingeniería, la cuenca del río Yaqui, la cuenca del río Colorado, y por nuestra parte, pues también estamos iniciando los trabajos para la cuenca del río Fuerte y la cuenca del río Piaxtla. ¿Por qué estas dos? La cuenca del río Piaxtla, ya lo mencionaban anteriormente, es una cuenca que está, pues, vamos a decirlo, todavía en sus condiciones naturales, ¿sí? No hay muchas acciones sobre la misma, ¿sí? No hay intervención, a diferencia de la cuenca del río Fuerte, en la cuenca del río Yaqui, en donde pues ya tenemos una gran infinidad de presas, algunas presas grandes, ¿sí? De más de 50 metros de cortina y muchas pequeñas, de altura de cortina de 10 metros. ¿Eso qué hace? Pues hace afectar nuestros flujos prioritarios. Volumen de agua, transporte de sedimentos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con estos resultados? Pues habrá que compararlos, ¿sí?, a cómo deberían funcionar en una cuenca no intervenida, en este caso el río Piaxtla. Estos desarrollos se encuentran, estos trabajos se encuentran en desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dejarlos para una mejor oportunidad, pero simplemente les comento que de forma general estamos trabajando datos ahorita anuales y de forma particular vamos a trabajar datos diarios en función de la disponibilidad de los mismos. Doctor, quedan 2 minutos. Para darnos una idea de nuestra zona de estudio, qué actividades ocurren en nuestra cuenca, pues tenemos, pues sin duda, la explotación de las zonas vegetales, zonas boscosas y selváticas. Tenemos por ahí, pues alrededor de 120,000 kilómetros cuadrados. Áreas desprovistas de vegetación, pues tenemos por ahí, pues casi 5,000 kilómetros cuadrados. ¿En qué van a repercutir estas
estas superficies, pues sin duda el aporte de sedimentos, ¿sí? También tenemos zonas acuícolas, también tenemos zonas, una superficie de pastizales para las áreas de ganadería, zonas de agricultura y, por supuesto, zonas urbanas. En todas estas actividades, vamos a llamarle antropogénicas, pues generalmente tenemos esa actividad. Esa actividad necesita pues recursos de agua, al igual que en este caso de la población, que llega a la zona donde se va a utilizar pues con una cierta calidad, ¿sí? En principio, buena calidad. ¿Cuál es el resultado? Tenemos caudales de retorno o agua residual con un alto grado de contaminantes. Y esa agua, pues lo ideal sería que fuera tratada, tanto en estas actividades urbanas como en las siguientes, pero no. Generalmente, pues estas actividades pues llevan un cierto grado de contaminación, como ya lo mencionaban anteriormente. Las consecuencias serán pues suelo contaminado, agua contaminada y por supuesto el aire. Aquí tenemos algunos datos de los distritos de riego, ya lo mencionaban por ahí, las cifras pues andan del orden 1.500.000 hectáreas, pero en general la agricultura pues utiliza pues alrededor de 5 millones, ¿sí? Que pues muchas de ellas pues hay que empezar a controlarlas, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro de nuestros caudales prioritarios? Pues de nuestras 30 cuencas que tenemos en nuestra zona de estudio, pues solamente tenemos 18 estaciones hidrométricas para aforar los caudales, ¿sí? Aquí tenemos algunos resultados de ellas, en donde pues podemos ver los aportes en promedio de metros cúbicos por segundo al Golfo de California en la parte superior de todas las estaciones aforadas, y aquí tenemos algunas por cuencas. ¿Qué observamos? Que en la parte norte de Sinaloa y de Sonora, pues los caudales que llegan al Golfo de California son relativamente bajos, ¿sí? Tenemos por aquí la parte sur de Sonora y parte de Nayarit, perdón, de Sinaloa y Nayarit, en donde los caudales pues se siguen manteniendo, pero ya veremos más adelante la tendencia que tienen estos caudales. En su gran mayoría están tendiendo a disminuir. ¿Por qué? Debido a los usos que tenemos en las cuencas, ¿sí? Aquí hicimos ya un pequeño análisis de cuáles son las condiciones de las cuencas a través de caudales ecológicos. En este caso utilizamos por ahí dos métodos hidrológicos que menciona la norma, y tenemos por ahí al menos 5 cuencas con grados de alteración importante, alto y medio, ¿sí? El resto, hay algunas por ahí que dicen que no hay alteración, eso está discutible, por lo que hay que corroborar esta información con algunos métodos de caudal ecológico pues un poco más sofisticados, que pueden ser hidrológicos o ambientales, ¿sí? Para tomar en cuenta estas actividades y también a estos factores dentro de nuestra zona de estudio. En cuanto a sedimentos, la cosa está un poco peor todavía, ¿sí? No hay datos, ¿sí? De esas 18 estaciones que aforan caudales, solo tenemos 11 con datos con muy pocos años, y aquí tenemos algunos resultados de datos medios anuales de la zona de estudio. Por supuesto, este volumen de sedimento está influenciado por pues, las presas que tenemos en algunas cuencas ya intervenidas, ¿sí? De tal manera que eso va a redundar en la zona costera, en la zona de humedales, en la zona de manglar, la disminución o aumento de la calidad del agua o del sedimento, ¿sí? También tenemos o estamos analizando las estaciones de calidad de agua que desembocan al Golfo de California. Tenemos algunos datos. ¿Cuál es el problema con estos datos? Pues que tenemos solamente datos puntuales, un dato por año, pero pues trataremos de hacer la interpretación. Estos son nuestros caudales prioritarios que nos permitirán en una primera instancia identificar las causas de las actividades que ocurren dentro de nuestras cuencas, ¿sí? Y por supuesto, posteriormente las consecuencias tanto en el suelo, medio acuático y en el propio Golfo de California.
En cuanto a los usos de suelo que ya veíamos anteriormente, aquí tenemos unas tendencias que tenemos con los datos que tenemos por aquí en nuestras dependencias de gobierno. Tenemos una disminución de bosques y selvas, un aumento de población, un aumento de actividades, en este caso de pastizales, y yo quiere decir aumento de actividades de ganadería. Aquí les mencionaba un poco las tendencias de los caudales que tenemos registrados en las diferentes estaciones hidrométricas, y también tenemos mucho trabajo por hacer. Estas estaciones hidrométricas están alejados de la línea de costa, pues a lo mejor 20, 30 o 50 kilómetros. Entonces, en esa cuenca, en esa zona aguas abajo, que no tenemos estimaciones o medidas, pues hay que hacer las estimaciones o los cálculos correspondientes. Lo mismo ocurre con estas otras estaciones. En estas, pues con el tiempo se han ido manteniendo en principio. Hay otras, sobre todo al sur de Sinaloa, que es la que tenemos aquí, que los caudales en principio van aumentando. Uno creería por mejora de la cuenca, pero no lo es así. Al parecer son por efectos de lluvias extremas. Probablemente cambio climático. Habrá que estudiarlo un poco más. Estamos trabajando en el tema, ¿sí? Perdón, doctor, quedan 2 minutos. Gracias, Jorge. Pronósticos a largo plazo. Pues las cosas no pintan bien, ¿sí? Aquí tenemos un pronóstico hasta para el año 2100 aproximadamente. Pues tendremos una disminución de áreas verdes, un incremento de población y un incremento de actividades. Si no se toman acciones al respecto, en el futuro que esperaremos, pues lo que nos decían ya por ahí los expertos en el Golfo de California, pues a lo mejor vamos a seguir incrementando la temperatura del mar, o se seguirán incrementando todas las problemáticas que ya nos han mencionado, tanto en el Golfo de California como en los cuerpos de agua en la zona terrestre. Y aparte, con estos cuantos resultados, hay mucho más resultados, pero por el tiempo pues no es posible ponerlos todos. Hay que proponer pues esa teoría del cambio que menciona la metodología. Debe de estar involucrado pues todos los actores: academia, gobierno, sociedad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Una gestión sustentable, sostenible y resiliente en el tiempo, ¿sí? Para ello, pues hay que hacer propuestas de manejo sustentable en estos nuevos 3 actores que los tenemos que tener en cuenta: el suelo, el agua y el aire. Por supuesto, ahí el medio ambiente es muy importante. Hay que mejorar muchas técnicas de explotación de recursos. ¿Con qué finalidad? De hacer o disminuir la explotación de los mismos. Esos beneficios que obtengamos, pues hay que compartirlos hoy en día con el medio ambiente también, ¿sí? A lo largo de los años, esos beneficios simplemente eran beneficios sociales o económicos. Hoy en día, este nuevo actor, ¿sí? Y pues hay que darle prioridad, el medio ambiente. Con esto concluyo. Con estos meses de trabajo que obtenemos, o de qué nos hemos dado cuenta: mucho trabajo, mucha investigación por delante. Por supuesto, colaboración entre distintas instituciones nacionales, y por supuesto la parte local es muy importante, ¿sí? Un gran reto. Hay que medir, monitorear, hacer estimación de datos y generar información para llegar a un buen diagnóstico. Antes de terminar, pues quiero agradecer por aquí al equipo de trabajo, formado pues generalmente por estudiantes de licenciatura. En este caso, pues a Vanessa Barrada, Ricardo García, Luis Hernández, María Guadalupe Bravo, Anuar Coronado y Manuel Morales, quienes pues están haciendo desde servicio social, tesis de licenciatura y tesis de posgrado, y con ello pues colaboran al proyecto. A todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aragón. Han habido muchas preguntas en el chat en Facebook, y quisiera comentárselas. Como nos queda poco tiempo, quisiera comentarles varias y que ustedes decidan cuáles contestar. Les preguntan que las organizaciones, bueno, es un comentario: las organizaciones no gubernamentales
tienen un papel central dentro de la aplicación del esquema de la fuente al mar. Y les preguntan que si en el proyecto se está considerando esta participación y si sí, cómo se está dando. Después también les preguntan cuáles son los principales flujos que se analizan de la interacción de la fuente al mar, en particular para el Golfo de California. Otra de las preguntas es, pues el sector turístico y el sector inmobiliario en la región está sometiendo a una presión muy importante a la zona. Y la pregunta es si se está considerando también dentro del proyecto estas afectaciones derivadas de esta actividad económica. También les preguntan que cuáles son los tratamientos más efectivos para combatir la contaminación por agroquímicos en la zona. Después, ¿qué actores claves han identificado hasta el momento que son los que mayores contaminantes aportan hacia el Golfo de California? Y por último, les preguntan cómo abordar estos, bueno, algo generalizado en sus comentarios o en sus intervenciones, ha sido que hay una gran falta de información. ¿Cómo abordar estos estudios de la fuente al mar, que es de por sí una metodología nueva, con todavía falta de información sobre, que digamos podría ser básica en otros contextos? Y si quieren, ahora empezamos al revés. Le damos la palabra al doctor José Luis Aragón. Muchas gracias. La verdad que emociona esto de que haya muchas preguntas. Eso simplemente es síntoma de interés, ¿no? Al igual que nosotros, por supuesto, ¿no? Y nuestros equipos de trabajo, nuestros colaboradores, nuestros estudiantes. Voy a tratar de comentar algunas preguntas de forma general. En este trabajo, por lo menos de mi parte, pues los caudales prioritarios, pues los mencioné durante la presentación. Hay que conocer la cantidad de agua que desemboca al Golfo de California con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que tenemos para aforarla. Y después hay que evaluar si esa cantidad de agua es la suficiente, hace falta, porque también dentro de la cuenca, por supuesto, es necesario, hay que desarrollar actividades. Una de esas actividades está enfocada al uso de los embalses, ¿sí? Si en esos embalses no se tuvieran, pues tendríamos otras consecuencias. A lo mejor muchos de esos almacenamientos de esas presas pues se utilizan para generación de energía eléctrica o para almacenamiento de agua para distritos de riego. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues habrá que tomar acuerdos, habrá que hacer mucha política en este sentido y buscar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, en este caso, pues entre los usuarios, la parte económica, la parte social y, por supuesto, ahora mismo, la parte ambiental, que ya mencionábamos por ahí, ¿no? También hay que darle prioridad. Y sin duda, creo que ahora la debemos de poner un poquito más al frente, ¿sí? También, por supuesto, la calidad. En esta parte de la calidad, pues hay una gran cantidad de normativa para un poco garantizar la calidad de los caudales de retorno que deberían de ir a los ríos o a las fuentes finales. Tenemos agua, pues, de las zonas urbanas, agua de las actividades agrícolas, que yo creo que entre esas dos son las más importantes. Para todos es sabido que la cantidad de agua que se utiliza en las zonas agrícolas a nivel nacional, pues anda por ahí del 70% o un poco más. Por lo tanto, los caudales de retorno también son altos. Y estos caudales de retorno pues llevan una gran cantidad de contaminantes, agroquímicos, plaguicidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues en esta parte yo creo que hay que implementar muchas acciones. Hay que empezar a tratar de implementar la normativa. Necesita, por supuesto, por aquí de mucha infraestructura, ¿sí? Para empezar a cambiar un poco el ritmo que llevamos en cuanto a contaminación o a los caudales prioritarios que desembocan al Golfo de California. De tal manera que esos serían, digamos, los sectores que más presión aportan a la parte de los contaminantes o de los caudales prioritarios.
También preguntaban por aquí cómo abordar la falta de información. Pues ahorita, justo en estas últimas semanas, estamos trabajando en eso. Pues hay que empezar de entrada con esos falta de datos dentro de esos caudales prioritarios, pues hay que implementar pues metodologías para intentar complementarlos de entrada con información cercana, ¿sí? O relacionar con información cercana y por supuesto hoy en día pues hay que utilizar la información, esa información con la que nos observan todos los días, es decir, el uso de satélite, en el cual pues debemos de avanzar pues muy rápidamente porque hoy en día sin duda es una gran oportunidad de aplicarlo en muchas áreas y entre ellas pues las actividades que estamos desarrollando en el Golfo de California. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra entonces al doctor Salas. Muchas gracias, Jorge. Pues José Luis abordó todas las preguntas, lo cual y además muy bien. Muchas gracias, José Luis. Yo solo quiero puntualizar un aspecto que es el de que está dentro de todo el espíritu de esta metodología de la fuente al mar, que es la participación de todos los actores que intervienen en el teatro del uso de una región específica, en la cual se llamen organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, gobierno. Vimos en el ejemplo del Báltico, cuando nos presentaron sus experiencias, algo muy interesante. Una región, el Báltico es una región bordeada por muchos países, pero finalmente, aparte de los países, de las diferencias de pensamiento, de las diferencias políticas, de los intereses económicos como países, también hay los intereses de cada una de los grupos sociales, de los empresarios, de los académicos, y cómo han ido logrando establecer un espacio de discusión y de colaboración. Y creo que es muy importante resaltar que una de las esencias de este método es lograr esos consensos, abrir esos espacios para que todos participen. No se trata de decir, bueno, el gobierno federal pues es la máxima autoridad, es el mayor peso económico, pues vamos con el gobierno federal, o no, vamos con las instituciones privadas. No, todos los que participan de alguna manera, todos los interesados, son llamados a colaborar. Son llamados a colaborar en términos de trabajar, de hacer cosas y de proponer acciones en función de que se pueda proteger un espacio de interés común, de interés en muchos aspectos. En el Golfo de California lo rodean aproximadamente cerca de 10 millones de personas, y es un espacio económico muy, muy importante para el país a nivel internacional. Entonces yo creo que es interés de todos los mexicanos de conservar este espacio. Y yo creo que hay intereses internacionales muy fuertes también por contribuir a conservar el espacio. No olvidemos que mucho del agua que llega a California, a Arizona, a Nuevo México, a Texas, procede del Golfo de California. Además, no nada más es porque le llegue agua, sino porque es un recurso que finalmente nos va a ayudar a prevalecer como especie sobre este planeta. Si nosotros conservamos la diversidad, conservamos el agua, pues vamos poniendo un ladrillo más en la construcción de un edificio de evolución que nos permita mantenernos un poco más en el planeta como especie. Si empezamos cada quien a jalar nuestro ladrillo y llevárnoslo por nuestra parte, pues finalmente tumbamos todo lo que hemos edificado como especie. Gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor Salas. Finalmente le damos la palabra al doctor Fernando González Villarreal. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que han participado en esta reunión. Creo que ha sido muy importante para nosotros el grupo de trabajo. Hemos aprendido muchas cosas y hemos empezado a cumplir con el objetivo fundamental que tenemos en esta etapa del estudio. Y lo leo para que tengamos, el objetivo es analizar los impactos que las cuencas alimentadoras tienen sobre las aguas marinas del Golfo de California y sus zonas costeras. Digamos que en esta etapa el proyecto es relativamente acotado y modesto para analizar los impactos.
Yo creo que lo que aquí hemos tenido hoy en la mañana va un poco más allá del análisis solo de los impactos. Estamos hablando ya de la implementación de un plan, de un programa de largo plazo, de gran alcance, muy importante para preservar y hacer sustentable el Golfo de California y hacerlo que sea, digamos, que sirva a los intereses no solo de la población que tenemos en las cuencas del Golfo de California, sino en general un interés global. Pero hasta hoy el objetivo del proyecto todavía es modesto y digamos que es muy importante que empiece a haber una participación amplia y esta reunión marca ese punto. A partir de esta reunión tenemos material para empezar a lograr una participación más amplia mediante el tratar de hacer un consenso entre cuáles son nuestra visión del Golfo de California dentro de 10, 20 o 30 años. ¿Cuál es nuestra visión? Primeramente, dentro del grupo, seguramente tendremos algunas visiones diferentes y ampliar esta visión para que tengamos primero una visión clara, sabiendo cuáles son los impactos que tenemos hoy de las actividades que se realizan a lo largo del Golfo de California. Entonces, la pregunta de participación amplia la tenemos actualmente en esta etapa. Vamos a abrir el espacio, Jorge, por favor, para que sea totalmente accesible la información de todo del simposio, del webinar y de todo lo que estamos produciendo, que es realmente, yo creo que es muy importante que pueda ser del dominio público para que empiecen a participar desde luego las ONGs y el público en general. Los flujos más importantes que hasta hoy identificamos son los flujos agrícolas, lo que tiene que ver con el consumo de agua para la agricultura y al mismo tiempo ese mismo flujo que hay un flujo de retorno que tiene algunos contaminantes. Desde luego que estamos contemplando el sector turístico especialmente y creemos que el punto básico va a ser que logremos un tratamiento adecuado de las aguas residuales y de los residuos sólidos de las poblaciones más importantes y de toda la población que tiene sus descargas hacia el Golfo de California. Tendremos que ver cómo lograrlo. Las plantas de tratamiento y la tecnología relativamente está disponible y hay alguna cosa que ya se usa en el Golfo de California que es el uso de las lagunas litorales o lagunas de oxidación y los humedales. El problema de los agroquímicos, muy rápidamente, la primera cosa es que tenemos que hablar de un manejo responsable de los agroquímicos. Hay un número muy importante de personas enfermas por manejo de agroquímicos inapropiado, pero también que esos agroquímicos sean biodegradables. Entonces, la primera parte es la prevención y la segunda, probablemente la siguiente, es que nuevamente utilicemos humedales para poder hacer un mejor tratamiento. El asunto de la información, yo creo que es un asunto severo que hemos encontrado, lo ha hablado mucho José Luis Aragón, también David Salas. Yo creo que a partir de hoy tendríamos que pensar en el grupo en cómo armar un sistema de información que nos permita monitorear los avances en las distintas partes del Golfo de California y de las cuencas, para ver cómo podemos avanzar una vez que se haga un plan de sustentabilidad de la cuenca. Yo creo que ya es hora de que empecemos a pensar en un sistema de información completo que tenga que ver con la cantidad, la calidad del agua y también que ligue esta parte con la producción primaria en el mar y con la producción también de la pesca. Me alarmó mucho hoy de las cosas que aprendí es que el doctor Carlos Robinson nos dijo que había dos cosas importantes. Uno, un incremento de la temperatura anormal a partir de algún año reciente, creo que del 2012, pero adicionalmente nos dijo que había unas zonas muy altas de producción primaria. Yo lo confundí con producción pesquera, pero no, es producción primaria, enfrente de las costas de desembocadura del río Yaqui y del río Fuerte. Esto implicaría que podíamos empezar a identificar las zonas críticas
donde tenemos mayor aportaciones de nitrógeno y de fósforo. Y esos son lugares realmente peligrosos. Entonces, como que empezamos a localizar lo que decían en Chesapeake también, cuáles son los lugares críticos. Y construíamos, investiguemos un poco más de cerca con José Luis y David, a lo mejor una vez que se pueda en el barco y podamos hacer mediciones en esta parte que ya tenemos una identificación. Entonces hemos aprendido mucho en este simposio. Yo les agradezco muchísimo. Vamos a elaborar sobre las conclusiones y a partir de ahora le propongo a mis compañeros que hagamos nuestro informe final de avance del año y planteemos nuestras acciones del año que viene, después de lo que hemos escuchado en el simposio. Y les agradecemos a todos que participen con nosotros en esta ocasión y que en el futuro también trabajen junto con nosotros en lograr que la joya de la corona, nuestro Golfo de California, nuestro tesorito, pueda ser utilizado por mucho tiempo, de forma sustentable, por los mexicanos, sus habitantes y en general, que podamos tener también como decía, un bien público, decía bien Diego, para poder buscar el financiamiento internacional con ese tema. Pues muchas gracias a todos. Creo que estamos terminando más o menos en tiempo. Muchas gracias a Jorge Arriaga, que se ha echado encima la moderación de la reunión, que no quería, hasta anoche no se quería convencer de que quería hacerlo, pero yo creo que ha sido realmente muy exitosa para mí. Yo los felicito, a Enrique Aguilar, a Lupita Fuentes y a los compañeros del grupo. Hagamos de llegar a todos los compañeros que han trabajado en esto nuestros agradecimientos y nuestra felicitación. Entonces, a partir de ahora tenemos disponible la información para los que quieran acceder a ella. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, buena tarde. Nos vemos pronto.